Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron desde Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias. El Señor esté con vosotras. Y con nuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado estas palabras dichas por Jesús en la última cena, en aquel momento tan especial, podemos decir, una
quiso hacer Jesús los mayores regalos. Dejó la Eucaristía, dejó el sacerdocio y les dice, después de lavar los pies, dando este ejemplo tan grande a los discípulos, haciendo querer entender que la autoridad, los cargos, tanto la Iglesia como la sociedad, para los cristianos no tienen que ser como prerrogativas de honor que les hagan sentirse superiores a los demás, que les hagan sentirse por encima de otros, sino al revés. Tienen que ser para los cristianos como ministerios de servicio. Él, que era el Maestro, él, que era el Mesías, él, que era el Hijo de Dios, es el que se agachó para limpiar los pies. Y luego quiso decir, para que todos los demás tenemos que aprender, teniendo en cuenta que no es más el criado que su amo. Si Jesús actuó de esa manera, vivió humildemente, incluso podríamos decir pobremente, en el mundo trabajó, luego después una de las características que él mismo reconocía a aquellos que le seguían: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuando le pregunta a un discípulo, ¿dónde vives?, nos quiso hacer ver que no tenemos que pretender, vamos a decir, por un cargo o una importancia que puede tener uno, sentirse más que los demás. Sería algo completamente en contra del espíritu del Evangelio. También les dice varias veces el tema de la traición. Están viendo a Judas, seguramente haciéndole reflexionar, recordándole, haciéndole ver que él entiende, que él sabe lo que va a pasar. Y finalmente nos dice una cosa que dice en tantas ocasiones y que aparece muchísimo en los discursos de Juan: el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Tantas veces habla el Padre y yo somos uno. Nos está hablando de que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De muchas maneras nos está, vamos a decir, hablando veladamente del misterio de la Santísima Trinidad y haciéndonos entender cuál es su naturaleza. ¿Quién es Jesús? Una pregunta esencial en nuestra religión: la identidad, la naturaleza de Jesús. Nos está diciendo que es uno con el Padre. El que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado, es decir, al Padre. Le pedimos que siempre, cada vez, le conozcamos más, estemos más unidos a Él y viendo a Él, veamos al Padre. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por la paz en tantos lugares que hay guerra. Nos acordamos muy especialmente de Ucrania, para que la paz, la justicia, el amor venzan a la guerra, al odio, a la injusticia. Oremos al Señor. Te lo rogamos, escúchanos. Pedimos también por aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse con Jesús. Roguemos al Señor. Te lo rogamos, escúchanos. Escucha cada oración que dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda de sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de su inmenso amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario.
verdad es justo y necesario nuestro de salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre, Santo, Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires Nereo y Aquiles, derramada por la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Del mismo modo, al cabo de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.